tomaba aquí para el seminario. Pero a mí me interesaba también pues trascender un poquito lo que seguramente ya se ha hablado acá de las etapas de evaluación, un poco los sentidos de para qué se evalúa, o tal vez los casos prácticos. Entonces lo que se me ocurrió y lo que pensé fue ver cómo es que ciertos marcos conceptuales tienen implicaciones para la manera en la que planteamos las. Por ello, la idea central que yo quiero transmitir o bueno, comentarles en esta charla es que al evaluar las exposiciones, implícita o explícitamente, estamos asumiendo determinado marco conceptual, el cual incide totalmente en la metodología y las técnicas que vamos a desarrollar, así como el tipo de preguntas que buscamos responder. Entonces yo quiero discutir las implicaciones de la evaluación a partir de estos 4 marcos conceptuales, que son el de la interpretación, el del aprendizaje informal, el que podemos llamar de disfrute o las emociones, y el de la experiencia integral. El texto, la lectura previa, lo que hace es dar como más un panorama general, incluso de qué son los estudios de público, las áreas de aplicación, pero creo que es como un contexto muy bueno para las cosas que voy a hablar acá. Entonces, en esta sesión las partes que voy a tratar sería un breve preámbulo para hablar sobre las exposiciones y también sobre la evaluación en sí misma. Después entraría en materia de cada uno de estos marcos conceptuales y, bueno, recapitulando un poco estas implicaciones que podrían tener. Sobre la evaluación, me gustó mucho esta idea, esta metáfora de Hopper Greenhill, esta investigadora de Inglaterra, que dice que los estudios de públicos en realidad son un término sombrilla para agrupar todo tipo de investigación y evaluación que involucra a los museos como tales y sus públicos, ¿no? Tanto los actuales, potenciales o incluso los virtuales. Y cubre estas áreas, ¿no? Tanto la parte de investigación, que puede ser de más largo alcance, ¿no? Para generar conocimiento, teorías, como la parte de evaluación, donde sí nos estamos enfocando a algo muy concreto que normalmente responde la pregunta de si funciona, ¿no? Esto funciona, esta exposición del tema que se trate, ¿no? Habría que va. También hay otra sección que podría ser la de monitoreo, que es tener en cuenta día a día las acciones del museo, nuevamente en relación a los públicos, o los diagnósticos, ¿no? Pero en esta charla me voy a centrar en la parte de evaluación, que es la que interesa. En una de las definiciones de la evaluación de exposiciones de Scriven, él dice que este proceso significa obtener información de la relación que tienen los visitantes con la exposición, que pueda contribuir a mejorar la efectividad de la misma y también sus componentes, ¿no? En relación tanto al comportamiento de la gente en las salas, los intereses o la habilidad que tiene la exposición para comunicar y provocar lo deseado, ¿no? Entonces, es nuevamente contestar esta pregunta, ¿funciona? ¿No? En cuanto a, digamos, elemento de comunicativo. Hay una forma tradicional de diseñar exposiciones que prácticamente todos tal vez hemos vivido, que es cómo a partir del conocimiento, la información que tienen los museos de sus colecciones, de sus temáticas, derivan una propuesta expositiva o un programa interpretativo y después abrimos la puerta, ¿no? Ya inauguramos la exposición, vienen los públicos y no sabemos qué pasa ahí, ¿no? Está hecha como totalmente desde los intereses del museo, desde los contenidos que los curadores quieren comunicar o los científicos y hacia la exposición. Es una manera en la que hemos trabajado durante mucho tiempo. Pero si tomamos en cuenta los receptores, entonces hay otra relación, ¿no? Hay una relación entre también la parte de la institución, la misión que puede tener el museo, pero los intereses, las necesidades, los conocimientos previos, expectativas, estilos de aprendizaje de esas personas que van a ser los interlocutores. Cuando se toma en cuenta esta relación, entonces a partir de este diálogo, se puede decir, se genera la propuesta expositiva. Y este es el área que han abordado los estudios de público y la evaluación, tratando de aportar elementos para poder tener información de esa parte de allá, ¿no? Y que entonces tanto previo al diseño de las exposiciones como durante y después podamos tener información de quiénes son estas personas, cuáles son sus intereses, qué los motiva a venir, ¿no? Hacia dónde enfocamos o qué énfasis damos en los mensajes que queremos comunicar. Sobre la evaluación,
También este autor Scriven y después toda otra serie de autores han ido proponiendo diferentes etapas en las cuales se puede desarrollar. En la evaluación, dependiendo de en qué momento se pueda comenzar a realizar, puede ir desde el inicio del proyecto, antes de que se empiece a generar y a diseñar la exposición, y se llama previa. Puede desarrollarse a la par que se está desarrollando la idea de la exposición, digamos en unas etapas sucesivas, que se llama formativa, para ir refinando los modelos y para ir haciendo adecuaciones. Puede ser incluso en una etapa correctiva, es decir, la exposición ya está terminada, ya está montada, pero todavía tenemos oportunidad de valorar ciertas cosas. Puede ser sumativa, que es otra etapa de la evaluación, que se haría al final ya de la exposición, digamos, montada, lista, abierta, pero donde ya se ven los resultados que se obtuvieron. Y una modalidad adicional que se le hemos puesto en español incrustada, que quiere decir que la evaluación es parte misma de la actividad. O sea, esto queda un poco en el aire, pero vamos a ver un ejemplo. Y lo que nos dicen estas personas y muchos museos que trabajan con esta metodología es que entre más temprano se incorpore la evaluación en el proceso del diseño de las exposiciones, será más eficiente todo el proceso, ¿no? Porque muchas veces diseñamos la exposición, terminamos, inauguramos, y ya que está lista vemos que hay fallas, que hay problemas, que hubo cosas que se pudieron detectar más temprano, etcétera. También en esta charla no me voy a abocar del todo a todas las etapas, porque me parece que es un tema que sí se ha abordado ya en otras ocasiones, incluso hay artículos y publicaciones que lo tocan, pero lo que yo quiero ver es, sobre todo en la cuestión de la evaluación sumativa, qué implicaciones hay cuando elegimos ciertos marcos conceptuales sobre estas exposiciones, sobre estas evaluaciones, ¿no? Entonces, me voy a abocar también a esta parte de las evaluaciones sumativas. Entonces, nuevamente, ¿no? Cuando tomamos en cuenta los receptores, estamos estableciendo un cierto diálogo, una cierta relación en la que ya tenemos información sobre nuestros visitantes, sobre cosas que son o no de interés de ellos, o también incluso conocimientos previos, ¿no? Hay toda una variedad de cosas que podemos saber de estas personas para diseñar las exposiciones. Y entonces, la pregunta de la evaluación, reitero, sería si funciona, ¿no? Pero entonces habría que preguntarnos en relación a qué o con qué parámetros, ¿no? Cuando estamos diciendo, bueno, cumple sus objetivos, ¿cuáles serían estos objetivos? Entonces, hay dos tipos de evaluación que podemos utilizar en esta etapa sumativa, ¿no? Hay una que se llama evaluación centrada en objetivos y una que se llama evaluación no centrada en objetivos. En la centrada en objetivos es cualquiera que busca como saber si se alcanzaron los resultados, pero conociendo los propósitos, los objetivos de la exposición o el programa, ¿no? ¿Qué buscaba la exposición? ¿Qué buscaba esta exposición sobre cambio climático? ¿Qué buscaba esta exposición sobre vanguardia rusa, ¿no? Y por lo tanto, ver si con relación a ese parámetro se alcanzaron o no los objetivos. La evaluación no centrada en objetivos lo que nos dice es que evita conocer los propósitos y los objetivos y resultados esperados de antemano, porque no quieren como, digamos, tener cierto efecto, que aquí lo ponen como visión de túnel, ¿no? De decir, bueno, yo quería que la gente aprendiera sobre cambio climático, entonces voy a ir a buscar exactamente lo que me confirma que sí funcionó mi exposición. Entonces, en la no centrada en objetivos, realmente más bien es, vamos a ver qué sucedió independientemente de lo que el equipo que diseñó la exposición quería lograr. Aquí hay algo muy importante, y es que a final de cuentas el sentido de la exposición está dado por este complemento entre lo que plantean los diseñadores de los proyectos, sus objetivos y sus propósitos, y las experiencias lo que crea el público en cuanto a sentidos y significados, ¿no? No podríamos tener una exposición solamente de este lado si no estamos teniendo en cuenta también qué pasa con las personas que nos visitan, que vienen, que interpretan, que se llevan. Y entonces este diagrama pues lo que muestra es como esa integración de que el sentido de la exposición está completo, por así decirlo, pues por estas dos piezas del rompecabezas, ¿no? Donde se intercala tanto la propuesta expositiva y lo que la gente del museo quería proponer y que te llevaras, como por lo que la gente en realidad está interpretando de acuerdo a sus parámetros, contextos, etcétera.
Sobre las exposiciones, pues también podríamos hablar muchísimo, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo de las exposiciones? ¿Qué se quiere comunicar? ¿Qué enfoque se utiliza? Siempre se tiene claro, es explícito. Yo he estado cercana a ciertos procesos de diseño y, por ejemplo, no, a veces por la cantidad de, ¿no?, la dinámica de creación de las exposiciones en los museos, ni siquiera se llega a tener un documento formal como tal, ¿no? A veces sí, a veces son muy completas estos proyectos ejecutivos donde viene el objetivo desglosado, ¿no?, todas las estrategias, pero a veces no. Entonces, ¿qué quieren comunicar estas exposiciones o cuáles son sus propósitos, ¿no? ¿Qué estrategia asumen ellos también, ¿no?, cuando se están diseñando? Eso también habría que considerarlo. Entonces, pues la exposición, conforme la he ido como leyendo y construyendo, sí es un dispositivo de comunicación que involucra la estructuración, la creación, ¿no?, la puesta en exhibición de ciertos mensajes que utilizan objetos o a veces equipamientos, ¿no?, colecciones originales, puede ser, réplicas o incluso, pues como en los museos interactivos, y atmósferas que se distribuyen en un espacio. El asunto es que está dirigida en su mayoría a públicos no cautivos y diversos, quienes acuden con una gran variedad de motivaciones, y se trata de una comunicación no lineal y sobre todo de corta duración, en la que las personas tienen el control de la visita. Ellos deciden, ¿no?, qué ver, a dónde dirigirse, si pasan media hora, una hora o más. Claro, están las visitas guiadas que son muy estructuradas, pero muchas de las personas sí vienen en esta visita libre porque eligen pasar un tiempo en los museos. Actividad que ubicamos muchas veces en nuestro tiempo libre, y aunque los museos durante mucho tiempo se han concebido como estos espacios de aprendizaje, la gente también busca esparcimiento o gozo, ¿no? Entonces pasar un rato agradable en compañía de alguien, ¿no?, o porque me citaron, o porque estaba lloviendo, o por mil cosas. También, exactamente. Entonces, bueno, teniendo este preámbulo en mente, voy a abordar los marcos conceptuales. Yo he encontrado últimamente en la literatura como estos cuatro, ¿no?, que son los que yo quisiera platicar hoy. El marco de la interpretación, el del aprendizaje, el del disfrute y las emociones, y algo que se llama la experiencia integral. Entonces, para cada uno de estos voy a ir planteando como cuáles son las premisas y cuáles serían las implicaciones que va teniendo a la evaluación. El enfoque interpretativo, y bueno, puse esta fotografía porque si bien aquí nos estamos refiriendo como al ámbito de museos y exposiciones, vemos que esta comunicación tiene lugar en muchos otros espacios, ¿no?, en sitios patrimoniales, en sitios históricos, en paisajes hoy en día, que se interpretan que tú al poner un cedulario en cierto camino que antes era, ¿no?, un bosque, pero hoy pones un centro de recepción, un centro de visitantes, unas cédulas, ya estás teniendo esta actuación sobre una visita y ya estás tratando de comunicar un mensaje y tienes un objetivo, ¿no? Entonces, esta cédula es una cédula que está en Tulum, en la zona arqueológica, y la verdad me gustó mucho porque hace un juego para que imagines qué hubieran visto las personas, los mayas, cuando vieron llegar los barcos españoles, y al revés, qué pensaron las personas que venían en esos barcos de lo que estaban viendo en la costa. Entonces es una cédula muy bonita, muy evocativa, que está ahí poniéndote como frente a este paisaje y a instarte a pensar en esto, ¿no? Entonces la interpretación, este enfoque es una estrategia de comunicación, según está definida por este autor Sam Hamm, que está anclada en la misión de la institución y cuyo propósito es provocar en los públicos el descubrimiento de significados personales y la búsqueda también de conexiones personales. Él dice, bueno, con las cosas, los lugares, las gentes y los conceptos. Esta tendencia de la interpretación vino en primer lugar de los Estados Unidos, que se empezaron a abrir al público y que se quería hacer una educación ambiental, ¿no?, de que el bosque es importante, de que estos lugares tienen ciertas características. Entonces se empezó a desarrollar una vertiente que buscaba comunicar estas ideas, y a través también, pues, de cedularios, de senderos, etcétera. Él dice que digamos que el objetivo, el propósito de esta interpretación
tendría 3 como usos, ¿no? Por un lado, enriquecer la experiencia de visita para que sea una experiencia positiva, memorable. También facilitar la apreciación del valor de un lugar, o sea, que tú digas, bueno, vale la pena conservar Tulum, ¿no? Porque este fue el punto donde se encontraron no por primera vez, pero quizá como un suceso histórico, estas miradas, este es un lugar importante. Pero también dice que otro propósito es influenciar el comportamiento, porque muchas veces sí se busca una cultura de la conservación, de la tolerancia. Entonces, al final, por ejemplo, en cambio climático, pues estas exposiciones de cierta manera sí buscan, ¿no? Tener una influencia en las acciones que todos tenemos día a día. Entonces, en la interpretación él ve estos propósitos y entonces él dice que si queremos declarar que la interpretación puede lograr estas cosas, sí necesitamos saber qué significa excelencia o a qué se parece el éxito, ¿no? Si yo logro cualquiera de estas cosas, ¿a qué se parece? Recientemente estuvo Sam Ham aquí en la ENCRIM y la verdad su conferencia está en YouTube, pueden verla porque vale mucho la pena. Y entonces él decía que cuando tienes que diseñar una estrategia interpretativa con un propósito definido, tienes 3 como finales posibles, ¿no? Y él le dice partidas porque lo asocia como con el ajedrez. Y dice que están asociados a ciertos indicadores de éxito. Entonces ahí pone y dice, bueno, si la interpretación es enseñanza, dice, el éxito se parece a tener aquí como a un tipo profesor que está diciendo, sí, bien hecho, ¿no? Sí se aprendieron todo lo que yo quería que se aprendieran, y aquí están las personas que están teniendo como un examen, ¿no? Y entonces sacan estrellita y sacan buenas calificaciones, ¿no? Dice, a esto se parece el éxito, ¿no? A que recuerdes ciertos conceptos, a que aprendas ciertas cosas. Él dice que otro propósito es el entretenimiento. Y cuando vemos a la interpretación como entretenimiento, dice que entonces se parece a esto el éxito, ¿no? Aquí está el intérprete y dice, bueno, muchas gracias, ya terminamos la visita guiada, y aquí la gente lo que está diciendo es, excelente, buenísimo, ¿no? Estamos felices, o sea, es como un indicador, nos la pasamos como muy bien, y ya. Y aquí dice que cuando tú ves a la interpretación como provocación, lo que quieres realmente es que la gente se lleve la idea más allá, ¿no? Siga pensando sobre lo que le dijiste, lo reelabore, se quede como, por así decir, como que quiere investigar más, ¿no? Entonces, aquí dice que lo que se parece al éxito, está el intérprete también terminando su visita guiada, por ejemplo, y esto lo puso pues caricaturizando, pero dijo, bueno, estoy cansado de pensar tanto, ¿no? El visitante decía, ya, me cansé de pensar. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, le estamos provocando tal cantidad de reflexiones que la gente dice, bueno, ya, ¿no? Y está exhausta. Entonces, ¿cuáles serían los indicadores en cada uno de estos casos, de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, también él tiene ahí unos indicadores, que es, por ejemplo, el propósito principal en la enseñanza, sí sería que el público aprenda, entienda hechos establecidos, por lo tanto, su indicador más usual es la retención de datos, ¿no? El reconocimiento del aprendizaje. En el entretenimiento, pues únicamente sería proveer un buen momento, y los indicadores más usuales son estos disfrute, que se pudo mantener la atención de la gente, ¿no? Que fue una satisfacción positiva, mientras que en la provocación, ahí dice, la idea es hacer que el público piense y encuentre sus propios significados. Entonces, los indicadores que él propone es la cantidad y el tipo de ideas que se generan, y él le llama como pensamientos generados, ¿no? ¿Qué tantas ideas te causó esto? ¿A qué tantas otras cosas te llevó? En la interpretación siempre se maneja una idea principal que ellos le llaman tesis, que es el mensaje que te quieres llevar, que quieres que se lleven y recuerden, incluso lo puedan volver a frasear, ¿no? Entonces están estructuradas incluso de cierta manera para que sean muy fáciles de recordar. Ahí en este libro él da recomendaciones de los verbos que son mejores para usar, o sea, toda una estrategia muy estructurada. Pero vean que aquí en este cuadro él pone justo en las palabras de los que planean qué es lo que quieren comunicar, ¿no? ¿Cuál es la intención que se quiere comunicar? Y que se llama de muchas maneras, ¿no? Idea clave, la idea central,
las ideas que se quieren explorar, el mensaje principal, el punto principal, etcétera. Y del lado del público hay también maneras en las que el público dice, bueno, ¿de qué se trató esto? ¿No? O sea, por ejemplo, en cine diríamos la trama, ¿no? La trama principal, y el público diría, ¿de qué se trató la película? O sea, ¿de qué trata la forma del agua? ¿No? Entonces dice, bueno, pues hay dos lados de esa idea, el lado que propone el que diseña y el lado que tiene el que la está viendo, el que la está observando. Y entonces dice, bueno, pero yo cómo sé si lo que yo estoy diciendo es algo que realmente la gente lo está entendiendo como yo lo estoy diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo tengo un indicador de que eso está realmente sucediendo? Y entonces él todo el tiempo está planteando que estos significados que la gente deriva de sus experiencias en el museo realmente tienen que ver con el contexto personal, la gente, lo que espera la gente, ¿no? Lo que le interesa. Entonces, aunque el mensaje de un lado puede ser uno, ¿no? La trama, una cosa, la idea principal, lo que resulta en el público pueden ser muchas ideas, que a veces se parecen a lo que el que diseñó quería decir, quería plantear, y a veces no se parecen. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Y entonces él propone este diagrama donde dice que hay a esto le llama como la zona de tolerancia, y dice, esta zona de tolerancia puede ser muy estricta, ¿no? Muy acotada, puede ser más o menos amplia, o puede ser sin restricciones. Entonces, si lo que yo quiero es provocar a mi público, yo lo que puedo hacer es que en realidad todas sus ideas pueden estar en esta zona que no tiene restricciones, porque yo lo que quiero es provocar, ¿no? Entonces, a lo mejor también sería la idea, no sé, ahorita de la forma del agua, ¿no? A lo mejor Guillermo del Toro dijo, bueno, pues que la gente piense lo que quieran, porque en realidad, pues es una historia, no sé, lúdica, de amor y tal. Entonces a él, pues lo que nosotros pensemos aquí estaría satisfecho, ¿no? De decir, pues sí, si es el amor idílico, si es el amor, si es la bella y la bestia, si es, ¿no? Entonces cae en esta zona que es sin restricción. Pero, nos dice Sam Ham, cuando queremos comunicar ciertos mensajes muy específicos, en los que sí queremos incluso instruir o incluso cambiar el comportamiento de la gente en relación a algo, sí queremos que lo que la gente está construyendo se parezca mucho a lo que nosotros les dimos, ¿no? Y un ejemplo que pone es el de los mensajes que hay en los parques naturales en Estados Unidos, de no dejes la comida de cierta manera porque viene el oso y no solo se va a comer tu comida, te va a comer a ti. Entonces aquí estamos hablando de un asunto pues de vida o muerte, ¿no? Entonces el intérprete sí quiere que lo que tú te llevas y tú construyes de esta relación se parezca mucho a lo que él te dijo y que no hagas una otra cosa más que lo que él te dijo. Entonces aquí él dice, bueno, hay veces que sí queremos que lo que el público construye sea igual o lo más parecido al mensaje que nosotros estamos emitiendo. Y hay veces que no, hay veces que queremos únicamente provocar y que la gente se lleve ideas para reflexionar después y que pueden ser de todo tipo, incluso muy diferentes a las que nosotros habíamos propuesto inicialmente. Y tiene un ejemplo muy práctico en este mismo libro. Él diseñó junto con su esposa este cartel donde él quería comunicar cierta idea que está acá, ¿no? Que decía, es posible que mucha gente esté viva todavía, que mucha gente esté viva hoy y todavía por aquí cuando los osos polares hayan desaparecido, ¿no? Entonces es un mensaje que va como a este tema de cambio climático. Pero su propuesta interpretativa era poner solamente al oso y poner este letrero de adiós, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo sé que este mensaje está cayendo en lo que yo quiero en lo que yo quiero provocar, ¿no? Y lo manda por correo electrónico a muchos amigos de muchos países y les pregunta, ¿qué entiendes? ¿No? ¿Qué entiendes? Entonces ellos les responden y estructura sus respuestas en esta tablita donde dice la respuesta de las personas que le contestaron y donde va poniendo si esa respuesta cae dentro de la zona de tolerancia que él acepta. O sea, dice, bueno, yo puedo aceptar un amplio rango de cosas que la gente me responda, que a lo mejor son iguales a este mensaje o a lo mejor no, pero puedo como vivir, ¿no? Si más o menos
van de esto a esto. Y sí hay algunos que salen de la zona de tolerancia, por ejemplo este que no se lee muy bien para ustedes, pero que dice, el oso está diciendo adiós y gracias por los peces. Entonces ese mensaje no tiene nada que ver con lo que él propuso aquí, la intención comunicativa, pero entonces es uno de los pocos que sale de esa zona de tolerancia, ¿no? Entonces él está proponiendo, y además lo dice como muy cándidamente por una metodología que nos puede parecer lo más poco sistemática, que dice que un intérprete puede saber qué tan exitosa fue su propuesta si le pregunta a las personas, dime qué pensaste, ¿no?, de esto, y dice, y si tú estás contento con lo que te responden. O sea, las veces que te sonrías porque digas, ah, sí, eso es lo que yo quería decir, cuéntalas, ¿no? Y si son 10 veces y 2 no, ya estás. Dice, y si no, tienes tienes 2 alternativas. O corriges tu programa de interpretación, porque aquí, si todas estas hubieran caído de este lado, él hubiera dicho, no está funcionando, porque el mensaje que yo quiero dar es este. Entonces, tengo que modificarle algo a mi propuesta, ¿no? O le cambio el texto, o le cambio la foto, o sea, tengo que hacer una modificación. Dice, esa es una alternativa. La segunda alternativa es ampliar tu zona de tolerancia. Decir, ok, bueno, no era exactamente lo que yo quería, o sea, no estoy comunicando exactamente lo que yo quería, pero no está tan mal lo que se están llevando. Entonces dice, tienes de dos, o adaptas tu propuesta y entonces la mejoras para que sea mayor el porcentaje de respuestas que caen aquí, o amplías la zona de tolerancia a decir, pues no es debido a muerte, ¿no? Como en el caso de los osos en los parques naturales, sí sería debido a muerte, ¿no? Ahí sí quieres que la mayoría de las personas que lean un letrero pues te respondan, no debo dejar la comida fuera de los lugares especiales para la comida porque es peligroso. Entonces, lo plantea así, se puede decir como de sencillo, porque él mismo dice en el libro, ¿no? Bueno, hay maneras mucho más sofisticadas de hacer esto, pero si tú quieres hacer una rápida evaluación de qué está pasando, pues lo puedes hacer de esa manera. Pasamos a otro marco, que este es el del aprendizaje, y este marco es uno de los que más se ha trabajado en el ámbito de evaluación y de estudios de público, entonces tampoco pretendo agotarlo aquí, pero sí quiero decir algunas de las cosas de las que siempre hemos partido cuando estamos tratando de evaluar desde este marco conceptual. Por un lado, bueno, tenemos el asunto de las definiciones, ¿no? Si estamos hablando del famoso aprendizaje informal, a lo largo de la vida, de libre elección, que son como muchos términos que se utilizan, pero muchas de las exposiciones que se sitúan en este marco sí suelen establecer objetivos en los que quieren que los visitantes aprendan, comprendan, ¿no? Sepan más de un tema, sobre la historia, sobre la ciencia. Entonces sí están buscando generar cierto tipo de cosas en las personas que los visitan. Entonces, cuando estamos evaluando las exposiciones, sí tenemos que definir qué es aprendizaje, pero también qué queremos averiguar. O sea, si lo estamos concibiendo como cambio, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos pensando que tiene una intensidad, si aprendí mucho, si aprendí poco, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? O cuáles son los resultados que se pueden plantear. Hay varias definiciones de aprendizaje, pero vean la gama que puede haber desde cosas como mucho más estructuradas hasta algo muy amplio, como este que dice Linda Kelly, una australiana, que dice, bueno, aprender es hacer alguna diferencia en la vida de las personas. Pero si nosotros asumimos esta definición, ¿cómo lo evaluamos en el museo? O sea, hice una diferencia en tu vida, pero, o sea, ¿qué te pregunto? ¿Qué me respondes? ¿Cómo lo tomo? ¿Qué indicador considero que está ahí implícito, ¿no? Entonces, cuando decimos que a veces pasa, ¿no? Vamos a evaluar tal exposición. Sí, ¿qué aprende la gente? Ok, ¿qué aprendiste? Entonces, vamos desde preguntas como ¿qué aprendiste? Hasta el cambio climático es, ¿no? Y hay vean los cuestionarios que tratan de buscar esto, y hay infinidad de maneras de preguntarlo, siempre pensando, o bueno, teniendo implícita alguna de estas cosas ahí. Incluso mucha de la crítica que se hizo a la evaluación de exposiciones desde este marco es que se estaban utilizando parámetros de la educación formal, ¿no? ¿En qué año, en qué periodo se desarrollaron los mexicas,
¿no? En el preclásico, en el clásico, en el posclásico, o sea, que estaban preguntando en una manera que no correspondía al contexto en el que se ubican los museos. Y durante mucho tiempo fue así, y yo creo que, bueno, en algunos casos se siguen utilizando estos cuestionarios. Este investigador Bitwood nos dice que es muy difícil medir o valorar el aprendizaje informal en los museos, porque tiene características muy particulares, ¿no? Dice, en primer lugar, no se observa directamente, tenemos que inferirlo a partir de otros parámetros. También se traslapa mucho el aprendizaje formal e informal, aquí mismo en Universum, ¿no? Vienen los chicos de las escuelas, ellos ya estudiaron cosas en su aula, aquí vienen y aprenden otras cosas. Si yo les aplico un cuestionario, ¿cómo sé hasta dónde fue lo de la escuela y dónde empezó lo del museo? ¿No? O sea, está muy imbrincado, ¿no? Y también se argumenta que el verdadero valor de la visita es de largo plazo. Entonces, yo hago un cuestionario inmediatamente terminando la visita y entonces, ¿qué recupero? ¿No? La respuesta momentánea de un recuerdo de corto plazo, o realmente algo que llevó en el paso del tiempo a ciertos cambios, a cierto incremento, a cierta reestructuración. Entonces también los visitantes tienen el control, ya decíamos, de lo que quieren ver o no. Entonces igual yo puedo hacer un test o una cuestión a la salida y resulta que ese visitante no vio eso por lo cual yo le estoy preguntando. Entonces sí está complejo y bueno, ha sido materia de muchísimas publicaciones, libros, etcétera. La literatura actual de estudios de público está más bien oscilando hacia no hablar tanto de aprendizaje en sí mismo, sino a este tema de creación de significados, o sea, las ideas que la gente se lleva en sus propios términos y no tanto en la adquisición, ¿no? Entonces, aquí en esta tablita estaba tratando de comparar lo que decían los textos acerca de cada una de las cosas, porque además dije, bueno, pero ¿es lo mismo o no es lo mismo aprender y crear significados, ¿no? O en qué sí y en qué no. Y, por ejemplo, George Hein en un texto dice, en el aprendizaje constructivista, aprender es crear significados. O sea, son exactamente lo mismo, son sinónimos, pero esto depende de los autores. Entonces, ahí tratando de poner un balance, sí veía yo que hay un cierto énfasis, ¿no? Que en el aprendizaje sí se ha tratado mucho más de medir, sí se ha hecho un énfasis en la adquisición de nuevos datos, ideas, ¿no? Sí se ha visto como un cambio que además debe ser incremental, en la comprensión del mensaje principal, ¿no? A veces se ha utilizado un enfoque experto-novicio, ¿no? donde el museo es el que pues tiene el conocimiento verdadero, validado, etcétera. Y comúnmente también se asocia al aprendizaje conceptual. Se ha recuperado mucho a través de declaraciones personales, o sea, lo que la gente reporta que aprendió, ¿no? Al no tener manera de verlo directamente, lo inferimos a partir de lo que la gente dice. En la creación de significados, más bien se va como hacia cómo se ha sentido, ¿no? Cuáles son esas experiencias, conocimientos previos. Además, se reconoce que no solamente hay un incremento así, un cambio incremental, sino que puede haber refuerzo, transformación, resignificación, que hay una interpretación principal del mensaje en términos personales, también que hay diferentes narrativas como de entrada, ¿no? ¿Quién es ese visitante? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus contextos? Y se dan cabida a las emociones y otro tipo de reacciones personales. Vean, o sea, hay una larga lista, que no la voy a agotar aquí, pero hay muchas maneras en las que durante todos estos años de evaluación en museos se ha intentado conocer o medir el aprendizaje, ¿no? Por diferentes técnicas, en qué momento de la visita se hace, con una comparación pre y post visita, o solamente de salida, etcétera, ¿no? Y aquí venía como la aplicación que se buscaba, ¿no? Tanto valorar qué tanto se recuerdan ciertos aspectos, medir la memoria visual, obtener evidencias del aprendizaje cognitivo, o sea, hay como toda una gran lista. Pero las propuestas más recientes sí se enfocan a técnicas mucho más abiertas y mucho más ad hoc a estos contextos como el museo. Por ejemplo, esta propuesta de los mapas de significado personal, que son muy abiertos, solamente preguntan sobre un concepto clave y ahí el visitante puede poner todo lo que piensa, cree, sabe, ¿no? Sobre ese concepto. A veces se puede comparar previo y post, pero ya es muy abierto, o sea, ya no es como
medición de ciertos indicadores, sino es recuperar conocimientos previos y tras la visita recuperar qué sucedió y qué cambios hubo. Y incluso en esos mapas los visitantes pueden tachar cosas, ¿no? A nosotros lo usamos en Tajín, y en el mapa de entrada venía ¿qué asocias con Tajín? Y venía Olmecas, ¿no? Y a la salida el visitante dijo, no son Olmecas, y lo tachó, ¿no? Entonces también puedes como justo reformular tus ideas. Son técnicas que ya son mucho más abiertas. Y esta que les había yo hablado en ese esquema de las etapas de la evaluación, de esa nueva, bueno, modalidad adicional que se podría llamar evaluación incrustada, ¿no? O embedded se llama en inglés, y es un tipo de actividad dentro de la exposición que permite recuperar los recuentos, narrativas o ideas libres de los visitantes, pero que tú al leerlas es como esa lista de pensamientos de Sam Ham, ¿no? Cuando yo leo estas papeletas que ponen los visitantes en alguna actividad que está dentro de la exposición, sí puedo saber qué tan lejos o cerca están del mensaje expositivo que se estaba planteando. Este es un ejemplo de una estrategia que utilizaron en el Museo Nacional de las Intervenciones era una exposición sobre Villa y la intervención que se hizo punitiva en Columbus, y entonces al final había algo que se llamaba el correo villista. Entonces aquí se explicaba qué es un parte de guerra y se le pedía a los visitantes que escribieran un parte de guerra para Villa, ¿no? Entonces los visitantes escribían su parte y lo ponían ahí en unos buzones. Esta información que nos compartió amablemente Lolita Nájera, lo que nos dice es que había 286 registros y ahí ellos encontraron claramente que se relacionaban con 2 de las 3 temáticas de la exposición. Entonces ahí podríamos decir, bueno, ¿qué pasó con la tercera? ¿Por qué no estaba tan presente? O quizá no aludía a exactamente esta actividad. Pero ya ahí lo que vieron es que sí la gente resignificaba esta experiencia de la exposición en sus propios términos, pero sí hacían el correo y sí escribían parte de guerra, ¿no? Entonces, también algo muy interesante por el tipo de público que ellos tienen fue que estos comentarios ya no eran únicamente, digamos, en el español común, sino que los chicos usan esto que ahora se llama NetSpeak, que es como un lenguaje muy de todo lo que se da en redes sociales, y los famosos hashtags, ¿no? Entonces, como esta declaración, ¿no? Admiramos su inteligencia y gran carácter y que nos salva. Villa vuelve a México, ¿no? Con un hashtag. Entonces, por medio del análisis de este tipo de recuperaciones de lo que les detonó la exposición, sí podemos saber qué tanto estaba en el marco de lo que a lo mejor el investigador estaba proponiendo. Otra estrategia de estas de evaluación del aprendizaje es una que se desarrolló en Inglaterra por un equipo de trabajo de la Universidad de Leicester que desarrollaron algo que ellos dicen, le nombraron resultados genéricos del aprendizaje. Una de las críticas también a esta evaluación de las exposiciones basadas en el marco conceptual del aprendizaje es que siempre se estaban buscando indicadores de aprendizaje conceptual, ¿no? de las ideas, los conceptos, la historia, los hechos. Y a través de esta investigación lo que ellos querían proponer era más bien una manera más amplia de recuperar otro tipo de resultados del aprendizaje que no necesariamente estuvieran ligados con la parte conceptual. Entonces, tuvieron que desarrollar ellos una definición operativa a partir de la cual trabajar para saber qué sí es aprendizaje y qué no es aprendizaje, y también proponían distinguir entre los resultados como tal, ¿no? Lo que genera, los procesos, que es qué estaba teniendo lugar durante o cuando ocurría el aprendizaje, y también los objetivos del aprendizaje, es decir, las intenciones de los desarrolladores que establecían de antemano, ¿no? De yo quiero que la gente aprenda tal cosa. Y después de una investigación de bastantes años de largo plazo, a lo que llegaron fue a ubicar 5 resultados genéricos del aprendizaje. Y esto fue también de acuerdo a lo que la gente declaraba. O sea, cuando le preguntaban, cuéntanos una experiencia de aprendizaje que hayas tenido en algún museo, no nada más hablaban de hechos y de conocimiento, sino que también hablaban de habilidades,
de comportamientos, de inspiración y creatividad, de actitudes y valores. Entonces ellos fueron viendo que no era únicamente, por ejemplo, en historia, ¿no? los hechos o los personajes o los procesos, sino que también la gente declaraba haber adquirido alguna habilidad de algo, ¿no? De comparar, de aprender a hacer algún tipo de, no sé, diseño, por algo que lo inspiró en la exposición. Entonces, al final, establecieron estos como 5 resultados genéricos del aprendizaje. Y ya en el análisis también de muchas de las entrevistas que hacían, de muchas de las estrategias que utilizaron, fueron viendo qué tipo de declaraciones que la gente hace se relacionaban con cada uno de los resultados genéricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de comportamiento, ¿no? Gastaré menos agua, ¿no? O a partir de que visité tal exposición separo la basura. O sea, sí hubo algo en la exposición que me llevó a modificar un determinado comportamiento. Si lo googlean así como Generic Learning Outcomes, les sale la página y la verdad es que está muy interesante pues todo el marco conceptual que elaboraron y operativo en cuanto a la metodología que utilizan. Porque, ¿cómo se evalúa aquí? O sea, ¿cómo evaluamos bajo en el marco conceptual del aprendizaje, pero los resultados genéricos del aprendizaje? Ellos tienen en su página toda una serie de recursos, porque esto fue auspiciado por el Consejo de Artes de Inglaterra, y ellos quieren poner a disposición de los diferentes museos esta serie de herramientas para que puedan utilizarlas y aplicarlas. Entonces, si ustedes lo buscan, verán que tienen guías, ¿no? Los cuestionarios, los métodos de investigación, las propuestas en esta página para que se pudiera aplicar. Aquí están, ¿no? Este tipo de documentos donde traen qué método, no sé, pros, contras, recomendaciones, etcétera. Lo que me gustó de este ejemplo es que sí está muy estructurado desde la parte, digamos, teórica, ¿no? De en qué se basan, cómo lo desarrollaron y cómo lo volvieron operativo allá los instrumentos de guías de grupos de enfoque, entrevistas, cuestionarios, toda la serie de métodos que ellos utilizan, métodos y técnicas que utilizaron. Bueno, voy a hacer una pausa para tomar agua. No sé si voy muy rápido o voy bien. Yo aprovecho. ¿Cómo está la señal? Museo de la Alhóndiga, ¿vamos bien? ¿Sí? Ok, sí. Muy bien. Apagamos los micrófonos. ¿Qué dice la Casa de los Muñecos, Selene? Ok. Muy bien, muchas gracias. Y finalmente, FES Aragón, ¿cómo estamos por allá? Hay mucha gente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Les recuerdo ya, Jiquilpan se conecta por streaming, la sede de Jiquilpan, lo que es el Museo del Palacio Legislativo se está renovando. Ya a partir del próximo mes transmitiremos al Palacio Legislativo, y la Universidad Autónoma del Estado de México, que ha pedido la señal, también a partir del próximo mes estará con nosotros. Continuamos, Leti, gracias. Muy bien. Pues hasta aquí un poco les recuerdo que mi intención es ver cómo en cada uno de los marcos conceptuales tenemos ciertas maneras distintas de aproximarnos a la evaluación y estamos preguntando cosas diferentes, ¿no? Entonces, todo depende también de la exposición, desde qué punto de vista se diseñó. Si se diseñó con un marco conceptual de la interpretación, entonces podremos apuntar a eso. Si los desarrolladores de la exposición querían realmente proponer algo de objetivos de aprendizaje, entonces ¿dónde nos situamos? Es muy, muy diferente. Tanto en la interpretación como en el aprendizaje, diríamos que estamos más enfocados a una evaluación por objetivos, porque sí estaríamos comparando mucho lo que los equipos querían proponer y lo que está sucediendo con los visitantes, ¿no? De esas dos alternativas, centrada en objetivos y no centrada en objetivos, digamos que estaríamos más inclinados hacia
centrado en objetivos, ¿no? Esa comparación, ¿qué queríamos lograr? ¿Qué se obtuvo? Otro de los marcos conceptuales que no sé si debiera tener un nombre diferente o qué, pero bueno, yo le puse así, del disfrute y de las emociones. Es un marco conceptual que está surgiendo recientemente, que tiene que ver, pues, por supuesto, mucho con lo que podrían ser las experiencias en los museos de arte, pero no solamente en los museos de arte, también en cualquier tipo de museos hay estas emociones, este disfrute que la gente que acude a los museos busca tal vez, o inesperadamente también lo puede llegar a encontrar, ¿no? Dice que, bueno, recientemente se ha dado menos relevancia a los objetivos de la visita, a la parte objetiva de la visita tal cual, para dar paso a un estudio también de las sensaciones, de los sentimientos, las experiencias vividas, ¿no? Los afectos. Por ejemplo, este artículo de Smith habla de las emociones de los visitantes, los afectos y el registro de cómo se involucran las personas en los museos y en los sitios patrimoniales, ¿no? Si yo estaba en esa súper bonita vista que les enseñé de Tulum, con esta cédula que la verdad está muy bien diseñada, la leí y después volteé y vi al mar, o sea, sentí algo que me llevó, ¿no? Esa fue la intención, como llevarte a ponerte en ese lugar y a imaginar cómo fue y qué hubieran pensado estas personas, ¿no? Entonces, también esta autora nos dice que los museos y estos sitios patrimoniales son lugares a los que los visitantes acuden para tener emociones y sentir. Hemos dado mucho peso durante mucho tiempo a la parte de este aprendizaje conceptual, ¿no? De vienen a aprender y tal, pero pues tal vez solo quiero pasar un rato agradable y estar en un lugar de silencio, ¿no? Muchos de estos museos son lugares de contemplación, ¿no? Entonces a lo mejor solo quiero eso. Entonces ella lo que buscaba en esa investigación es ver cómo es que las respuestas afectivas podían impedir o facilitar el involucramiento. También lo están aplicando mucho a estos museos y lugares de temas controversiales, ¿no? Como pueden ser los museos de memoria y tolerancia, los memoriales, los sitios donde han sucedido estas tragedias, por ejemplo el World Trade Center, ¿no? O sea, qué tanto yo estar en ese lugar, lo que me provoca, me permite sí realmente involucrarme con ese contenido que me están dando, o al revés, me bloqueo y digo, no, yo no quiero saber, ¿no? O sea, o no sé. Pueden estar pasando muchas cosas en estas visitas. Este es otro artículo que también da mucho más énfasis a las cuestiones de la atmósfera, ¿no? Este autor decía, bueno, sí están las colecciones, sí están los objetos, pero también lo que sucede en una experiencia de visita al museo es que hay una atmósfera, o sea, hay un espacio intangible entre los objetos y los sujetos que tú transitas, ¿no? La visita al museo finalmente implica un recorrido, implica un moverte en cierto espacio. De hecho, es una actividad muy demandante, porque te demanda intelectual y físicamente, ¿no? Te agotas porque al final estás ahí como pues con todos tus sentidos, tratando de leer, tratando de entender, pero además pues vas caminando y hay cosas que pueden ser estos lugares enormes, ¿no? Donde te cansas. Entonces, este autor le da mucha relevancia a la atmósfera. Y él dice que, bueno, en ese sentido la exposición se torna mucho más un momento de encuentro emocional más que un ejercicio didáctico. Y que más que el énfasis en las colecciones, en los objetos, aquí hay un énfasis en este espacio en sí mismo, ¿no? La experiencia del museo, él dice como una experiencia personificada, encarnada de desplazamiento. Y lo que pasa es que en entrevistas que se han hecho con visitantes, ellos reportan mucho más, en lugar de un objeto en particular, más bien la evocación, ¿no? De qué les detonó, en qué estaban pensando, a qué los llevaba esta visita, ¿no? A recordar episodios familiares, a recordar ciertas sensaciones, mucho más que algo estructurado conceptualmente. Y bueno, ¿cómo se evalúa? Aquí puse un posible ejemplo, la exposición Aztecs, Conquista y Gloria, que se presentó en Nueva Zelanda y Australia. Es un proyecto que hizo el INAH, bueno, en colaboración con estos museos y que itineró a estos lugares. Les puse posible porque esta investigación que hice yo junto con una colega
de Nueva Zelanda, no la hicimos buscando recuperar las emociones o este disfrute, sino que fue una exposición, una investigación de largo plazo para ver mucho más el sentido de estas exposiciones internacionales, ¿no? Sus resultados y qué provocan en la gente, ¿no? Cuando una cultura se exhibe en el marco de otra cultura muy diferente. Pero a final de cuentas, ahora lo veo, fue un cierto tipo de evaluación no centrada en objetivos, porque nosotros no lo fuimos comparando todo el tiempo, pero sí vimos que en los bueno, esto es un poco del marco conceptual del que nosotros partimos, en el que integramos todos estos aspectos, pero hicimos estos eran los objetivos, hicimos una investigación totalmente cualitativa y con visitantes. Lo que hicimos fueron entrevistas post-visita, incluso varios días después de la visita al museo y de seguimiento meses después, incluso de la visita al museo. Entonces sí fuimos recuperando estas narrativas de la gente, lo que contó, ¿no?, durante su visita. Fueron bastantes entrevistas entre profesionales también que trabajaron en la exposición y los visitantes. La entrevista con el público fue muy abierta y realmente buscaba recuperar el recuento de la visita. O sea, era, cuéntame de tu visita, desde que entraste hasta que saliste, no te voy a interrumpir, puedes decirme lo que tú quieras, ¿no? Venme diciendo qué fue lo que pasó, y al final sí se hace una recuperación para algunos puntos. Pero entonces la gente sí empieza a hablar y dice, bueno, era un domingo soleado y mi hijo, normalmente siempre vamos a los partidos de fútbol, pero ese día se canceló, entonces yo le dije que fuéramos a la exposición y él no quería, y bueno, finalmente sí fuimos y yo pensé que se estaba aburriendo muchísimo, pero cuando salimos le pregunté de varias cosas y lo había visto todo, y entonces empiezan a contar mucho de esto. Y vean el tipo de cosas y de declaraciones que se generan, ¿no?, que son estas que son mucho más relacionadas con la empatía o la imaginación. Había estas reproducciones, bueno, como recreaciones de este guerrero águila que estuvieron muy bien hechas por los estudios cinematográficos en Nueva Zelanda, de los creadores del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, vean lo que dice este visitante, ¿no? Era tan grandioso que yo seriamente podía sentir a cientos de estos tipos dirigiéndose hacia mí y el terror que pudo haber causado, o incluso ser uno de ellos y el honor de personificar ese espíritu. Y dice, había un componente espiritual definido en el estar en ese espacio, que tenía piezas tan antiguas que fueron parte de una historia muy trágica, ¿no? Entonces, la gente sí se estaba identificando mucho más con el paisaje, digamos, la atmósfera de la exposición, ¿no? Aquí habla este visitante de que había cierto tipo de música ambiental, ¿no? Dice, estar frente a la pirámide creo que es para hacerte sentir la enormidad de todo aquello, y creo que en realidad sí lo logra. Pararte frente a ella y leer un poco acerca de cómo la gente no se le permitía entrar al templo. Yo sentí esta asociación como si fuera un intruso, como si no pudiera formar parte de todo eso, y me hizo preguntarme si el sacrificio que la gente realizaba no solo era por creencia religiosa, sino también solo para poder ser capaz de experimentar este nivel que de otra manera no podrían formar parte, ¿no? Y bueno, una última, frente al Mictlantecutli, algo que no podré olvidar jamás, fue un poco como lo que sientes cuando visitas la tumba de alguien que quisiste años después de que haya muerto. Fue algo así, no tristeza o dolor, sino esa tristeza tranquila y sombría que envuelve a la muerte. Fue algo muy emotivo. Pensar que fue de hecho adorada, que la gente de hecho adoraba esto como un símbolo de la muerte, y por esa razón era más poderosa y una sensación de conexión con esa gente que se ha ido. Sí, fue algo muy poderoso para mí. Este es un recuento de 10 meses después de la visita. Bueno, realmente tiene mucho que ver con cuáles fueron las propuestas de la interpretación y de comunicativa de la exposición, porque sí se buscó tener un enfoque mucho más, esta es la curadora neozelandesa y el curador mexicano, y ella decía, quiero hacer una exposición de la que los mexicas se hubieran sentido orgullosos, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo ellos declararon así, tratándose de poner en el lugar y tratar de decir, bueno, ¿qué comunicaríamos, ¿no? Entonces, está muy bien.
Entonces, les digo, es un posible ejemplo porque nosotros no estábamos buscando este marco teórico, este marco conceptual de las emociones, pero al final en estos recuentos narrativos de la gente fue algo que salió muy constantemente. Una de nuestras tesistas de la ENCRIM está desarrollando esta investigación, ya casi por concluir, y entonces ella lo que hizo fue, a partir de las entrevistas, desarrollar una tipología de encuentros, que ella puso de experiencias materiales, y bueno, ver lo que la gente dice, en cuál de cada una de estas se podía clasificar, en experiencias estéticas, en comparaciones, ella dice el tiempo como paisaje emotivo, ¿no? Donde también eso de referirte al pasado les evocaba cierto tipo de cosas. Entonces, a partir de las entrevistas creo esta serie de tipología. ¿Qué pasó? ¿No avanza? Ya. Bueno, entonces hasta aquí está para concluir, el cuarto marco conceptual es el de la experiencia integral. Este marco lo conocemos quienes estamos relacionados con los estudios de público por el trabajo de John Falk y Lynn Yerkin, que es muy conocido este diagrama, en donde ellos presentan que la experiencia del visitar un museo o una exposición está integrada por la relación de estos tres conceptos, el personal, el sociocultural y el físico, y ellos dicen que la experiencia de visita es una situación única y personal que involucra la interacción entre estos, ¿no? Un flujo constante y una totalidad que comienza desde la planeación. Este marco ha sido muy influyente también en relación, por ejemplo, con el aprendizaje, con el marco del aprendizaje, porque a partir de aquí ellos han ubicado que hay ciertas cosas que tienen influencia en lo que la gente puede o no aprender, porque hay desde la motivación y las expectativas, ¿no? Los conocimientos previos, pero que también qué tanto nos apoya el museo con una orientación conceptual o espacial, ¿no? De decir, esta exposición se va a tratar de A, B y C, ¿no? Entonces, todas estas cosas que están relacionadas con los contextos, ellos plantean que son variables que afectan la manera en cómo experimentamos nuestra visita y eventualmente de la cual podríamos derivar algún tipo de aprendizaje. También ha sido una influencia para nuestra propuesta, la de Manuel Gándara y yo, de este índice que hemos desarrollado de centralidad del visitante, que también lo presenté por acá algún día, y que tiene totalmente la estructura basada en este marco, o sea, qué pasa antes de la visita, qué pasa durante la visita y después de tu visita. Puede estructurar un número comparativo entre museos que nos pueda indicar a mayor cercanía a este 100%, a este ideal, el museo está como más de sus visitantes por toda una serie de indicadores que nosotros fuimos desarrollando en este índice. Este es un ejemplo que hicimos con estudiantes de mi clase, se aplicó en el Museo Numismático, en el MUAC, en el Museo de las Culturas y en el Museo de Historia Natural, y vean como un poco de los resultados que hubo aquí. Posteriormente se volvió a aplicar en culturas tras una serie de modificaciones que se hicieron derivados de este diagnóstico, por así decir. Se hicieron adecuaciones y el índice sí subió, en el sentido de que ellos ya sabían exactamente qué puntos atacar para poder conscientemente incrementar este número. Lo hemos aplicado en el museo en general, pero sí lo hemos aplicado